Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Me presento, mi nombre es Eliana María Velázquez Puerta, yo soy psicóloga, angeóloga, sanadora Reiki, coach espiritual, conferencista. Les voy a hacer una breve reseña de mi historia, de todo mi proceso, sobre todo mi proceso como guía espiritual, como angeóloga. Cuáles son los orígenes, de dónde viene todo esto. Les cuento que todo este camino tuvo origen desde mi infancia. Para mí era normal ver ángeles, seres de luz, manifestaciones, apariciones, visiones. Todo era una constante en mi infancia. Y te puedo decir que yo llevaba prácticamente una vida paralela donde el 90% del tiempo me la pasaba en el mundo espiritual, y este mundo material para mí era como descuidado. La gente, mis tías, todos me hablan de que yo de niña me la pasaba riéndome y como hablando sola, como en otro mundo. Bueno, eso fue pues en mi infancia, era muy común verlos. Sin embargo, para mí me daba mucha dificultad de expresar y decir lo que sentía y veía, una gran incapacidad lingüística y verbal. No era capaz de poner en palabras lo que yo podía ver y las comprensiones espirituales que tenía, todo lo que los ángeles me enseñaban en esa época y en ese momento, porque ellos llegaban a instruirme, a darme conocimiento, a darme sabiduría, pero yo no era capaz de ponerlas en palabras. Para mí era muy difícil hablar y expresar, una dificultad lingüística impresionante. Y así transcurrió mi infancia en medio de las dificultades académicas, porque pues yo no entendía nada de lo que me enseñaban. Yo les puedo decir que es como si tuviese un aceite, algo que me resbalara, porque yo no podía comprender las nociones y los conceptos que me enseñaban, incluso desde el jardín, desde el hogar infantil, donde estuve varios años de mi vida. Para mí era muy difícil entender lo que me decían, yo no podía comprender, yo solo podía entender lo que los ángeles me mostraban, pero lo que me enseñaban acá no lo podía entender, yo no era capaz de expresar, de hablar, no podía. Entonces padecí mucho bullying, incluso hasta el colegio. Todavía siendo adolescente padecí demasiado bullying por parte de mis compañeros, y en esa época el bullying no tenía problema en las instituciones y uno dice que ponía la queja, pero nadie me prestaba atención. Tampoco tenía la capacidad de defenderme porque no tenía argumentos ni palabras. Yo simplemente me sentaba sola en el recreo, muchas veces a mirar para el techo, o ya cuando estaba adolescente me iba para la biblioteca a leer. Así pues que pasó mi adolescencia, mi infancia, a veces muy triste porque me sentía incomprendida. Yo quería ser normal, yo quería ser una niña normal, y por más que quería no podía. Era esa conexión, esa fuerza espiritual. Incluso en mi adolescencia en algún momento llegué a pelear con eso y no quise ver más, y me rebelé y peleé con esas visiones y con los ángeles. Yo quería ser normal, pero no pude, porque ellos siempre estuvieron conmigo, siempre estuvieron en ese camino de comenzar, de prepararme, más bien de prepararme para esa misión que se me tenía guardada. Los años prácticamente me los regalaban porque yo no era necia, entonces a los profesores como que les daba pesar, porque yo no sé yo cómo pasaba los años. Hasta que finalmente perdí octavo y no me quisieron dar más cupo, me negaron el cupo en el colegio, y mi mamá me buscó en más colegios, pero tampoco me dieron cupo, y entonces ella muy sabiamente decidió ingresarme a la nocturna. Allí en la nocturna desapareció completamente el bullying. Solamente en el salón de clases estábamos 3 menores de edad, el resto eran adultos. Yo ya iba para mis 15 años
el resto eran adultos, y en esa época como que no había que pedir permiso para estudiar siendo menor de edad en la nocturna, bastaba con el permiso de los padres. Y me fue súper bien porque era un ambiente tranquilo, no era la gritería y la algarabía típica de los estudiantes de octavo. Simplemente era una paz y una tranquilidad que se respiraba en el aula de clase, el respeto profundo por estos adultos hacia nosotros, que éramos menores, éramos los consentidos del salón. Y de repente comencé a entender todo, comprendía perfectamente todo lo que se me explicaba, se me despertó como ese don de la ciencia infusa, porque muchas veces los profesores, antes de terminar una frase, yo la estaba repitiendo en mi mente, y eran pues los ángeles los que siempre estaban ahí conmigo. Y pues finalmente terminé muy bien mi bachillerato, me gradué con honores y todo fue súper bien, y bueno, muy empoderada de mi saber, de mis dones. Yo siento que a mis 15 años es como si hubiera ingresado completamente mi espíritu a mi cuerpo. Es como si antes de mis 15 años mi espíritu estaba como retraído de este mundo 3D, de esta realidad material. Y mi espíritu lo que estaba era creciendo, llenándose de sabiduría, llenándose de conocimiento, llenándose de amor, porque desde muy niña tuve sed de Dios y salí al patio de mi casa, y para mí era muy fácil hablar con Dios y yo sentía que Él me respondía. Para mí era muy fácil conectarme con la naturaleza, un amor profundo a la naturaleza, a los animales. Yo miraba las nubes y yo decía: Dios, tú estás aquí, yo te escucho, yo te siento, y hablaba todo el tiempo con Dios. Entonces, empoderada completamente de mis dones, empecé a comprender que mi misión aquí en esta tierra era una misión de guía espiritual, y comencé a leer y a leer y a devorar libros y a devorar libros, y para mí era tan fácil. Yo sentía que todo lo que leía ya lo sabía, que simplemente estaba recordando. Y recuerdo que en la biblioteca de Itagüí pues me admiraban mucho porque yo era una niña, yo tenía 15 años y semanalmente prestaba entre 6 y 7 libros, incluso me aumentaron el cupo porque pues yo era súper responsable y a la semana completa estaba retornando los libros mamotretos. Dejé de ver televisión, en mi casa me veían como bicho raro porque en lugar de sentarme a ver televisión me sentaba las horas a leer y a leer y a leer, y así pasó mi adolescencia. En el 2001 tuve la fortuna de conocer el Reiki y recibir los respectivos alineamientos. Ese fue el año en que nació mi primer hijo y se despertó un profundo deseo de comenzar mi misión. De hecho, empecé mi carrera como sanadora en el año 2001. Estaba en embarazo y aún así decidí arrancar con mis primeros pacientes. Fueron muy pocos con los pacientes que empecé, y todo eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y el uno le hablaba al otro hasta que llegué a tener una agenda grandísima de pacientes. Y pues el impacto primero de verme lanzada a mi primer paciente, porque yo inicialmente solo quería hacer Reiki, aplicar el Reiki y no más, y de repente empiezan a hablarme los ángeles y yo les dije: silencio, no hablen, por favor no hablen, yo no quiero que hablen. Y ahí empezó este proceso tan bello como sanadora Reiki y angeóloga al tiempo. En el año 2011, en agosto, me graduó como psicóloga. Y pues a partir de ahí, de ese momento, también se complementaba perfectamente las sesiones de Reiki, las sesiones como angeóloga y pues el agregado como psicóloga ya, aunque pues para mí la psicología siempre estuvo presente, pero ya más empoderada teniendo mi título como psicóloga. Entonces, en estos casi 18 años de experiencia, yo tengo una multitud de testimonios
en los diversos renglones de la intervención terapéutica, como son curaciones físicas, espirituales, infertilidad, depresiones, liberación de posesiones, liberación de brujerías, sin contar con todas las diversas dolencias cotidianas, como son a nivel amoroso, sentimental, esas dificultades a nivel amoroso, sentimental. Todos estos éxitos siempre obtenidos bajo la guía de los seres de luz y de mis ángeles que jamás me han abandonado. Sin embargo, tampoco este camino ha sido de gloria, porque en medio de todo ello también el cielo me ha puesto grandes pruebas y grandes dificultades para pulirme cada día más como terapeuta. Y me ha tocado bajar a mis profundos infiernos y verme con mis miedos y con mis temores y con mis dificultades y enfrentarlos. Y uno de ellos fue el hecho de tenerle miedo al público. Recuerdo que como 4 meses, agosto hasta diciembre, 4 meses después de haberme graduado, recibí una orden tangencial del cielo: debe ser conferencista. Para mí eso fue un baldado de agua fría, porque yo le tenía pavor a hablar en público, y me lanzaron y me dijeron: debes hacerlo. Sin embargo, fui desobediente porque yo estaba en una zona de confort. Tenía una agenda llena de pacientes. Yo les decía: yo no tengo tiempo, yo trabajo todo el día, no me voy a poner a hacer nada de eso de lo que ustedes me dicen. Por primera vez me les revelé a mis angelitos, porque ellos sabían en el fondo del corazón que yo tenía mucho miedo de hablar en público, que para mí era mejor estar encerrada en un consultorio y hablar cara a cara con las personas. Y yo les decía y les argumentaba: lo que yo estoy haciendo está bien y me siento feliz, no necesito nada más. Ellos respetaron mi decisión, porque el cielo es así, Él te respeta tu libre albedrío. Sin embargo, en el año 2015 comenzaron a sucederme muchas cosas muy dolorosas para mí, que me removieron profundamente mi suelo, mi piso, mis zonas de confort. Los ángeles me pusieron en situaciones extremas, muy dolorosas para mí. Y en ese momento comprendí y recordé el llamado que me habían hecho en el 2011. Y me lancé a esta tarea de ser conferencista. Y, oh sorpresa, aquí están los ángeles exponiéndome a cámaras, a programas de televisión, a enfrentarme al público. Para mí era muy difícil enfrentarme a una cámara. Yo me volteaba, cambiaba la mirada, no sabía cómo hablar, no sabía cómo expresarme, hablar a un público, ¿qué diremos? Y ahora los ángeles me tienen en este mundo de las redes sociales, del YouTube, me tienen dando conferencias, me tienen expandiendo la conciencia. Y miren ustedes por qué, y eso lo logré comprender apenas en el año 2015, porque los ángeles me decían: lo que tú haces está bien, pero te hace falta más, porque las personas acuden a ti en una actitud pasiva: deme, ayúdeme, sáneme, quíteme esto. Y no están tomando una responsabilidad activa en sus procesos, de entender de que todo lo que les está pasando, aunque se los digan los ángeles, porque los ángeles siempre han sido muy verídicos en las cosas que se les dice y se les muestra sobre todo las causas de su sufrimiento, pero esas palabras simplemente se las llevaba al agua, porque las personas simplemente estaban en el afán de deme y hágalo rápido y hágame un milagro, y yo quiero ya, y yo quiero ver resultados inmediatos. Por eso comprendí que lo importante es sí la guía, porque yo sigo como guía, como angeóloga, sigo dando mis consultas, mis sesiones individuales. Pero aquí lo importante es la toma de conciencia. Por ello, esta nueva visión que me han dado me ha empoderado como coach espiritual.
Entonces, en esa visión de coach espiritual es que estoy dando charlas de toma de conciencia para que tú profundices mucho más en ti mismo, para que tú te conectes muchísimo más con tu sabiduría profunda, y estamos trabajando muchos ejes fundamentales como son el origen, que son las constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares, lo que nosotros heredamos, es lo que también afecta mucho nuestra vida. Ese es un eje fundamental, el hecho de que existe un inconsciente, y por lo tanto, si existe un inconsciente, tú tienes una cantidad de cosas que necesitas resolver de tu infancia, esos conflictos emocionales, todo lo que te está afectando está relacionado profundamente con tu infancia, y por lo tanto hay que entrar al inconsciente y sanarlo. Por ello son estas meditaciones sanadoras que yo ofrezco a partir de ese año 2015, donde los ángeles me mostraron una nueva modalidad de sanación, y es a través de la meditación, porque en la meditación tú no estás siendo pasivo en el proceso de sanación, tú estás siendo activo, porque estás viendo, porque vas a hacer el ejercicio, porque te vas a sentar a hacer la meditación, porque vas a hacer ese esfuerzo de hacerlo, y porque vas a tener sueños, y porque te vas a preguntar por qué soñé esto, porque vas a empezar a responsabilizarte de tu síntoma. Y las meditaciones tienen algo muy bello, y es que rompen resistencias, porque es que tú estás viendo, nadie te lo está contando, tú lo estás sintiendo, tú lo estás experimentando. Entonces es una hermosa manera de sanarte. Y el otro eje fundamental es comprender que estamos en tiempos de cambio y de transformación, y por lo tanto es urgente que te conectes con la fuente y te conectes con lo espiritual. Esa pues es la nueva misión que me han puesto mis ángeles, y me siento muy feliz de que me hayan pasado todas estas cosas, porque veo como ellos cada vez me van puliendo y me han hecho superar tantas cosas que yo creía imposible. Y ahora tú que estás viendo esta historia, y si quieres hacer parte de ella, eres bienvenido. Este es mi canal de YouTube, y aquí encontrarás muchas cosas que te van a ayudar a tu crecimiento espiritual, emocional, psicológico y material. Bienvenido.